bienvenidos. Mi nombre es Ingrid Evelyn Gómez Moisés, soy docente de Derecho Privado 1 de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba. Hoy vamos a ver una parte general de la unidad número 12, forma de los actos jurídicos. Para ubicarnos en el tema, lo primero que vamos a ver, nos vamos a ir al acto jurídico y sus elementos. Cuando hablamos de acto jurídico, decíamos que tenía dos tipos de elementos, los elementos esenciales y los elementos accidentales. Los elementos esenciales son sujeto, objeto, causa fin y forma, que ahí es donde estamos ahora. Y los accidentales, condición, plazo y cargo, que no es lo que vamos a ver. ¿De qué hablamos cuando hablamos de forma? Cuando hablamos de forma, decía José Buteler Cáceres, era el molde, decía él. La forma es el molde. ¿Qué significa esto? Que el contenido de la voluntad, unilateral o bilateral, iba a ser colocada dentro de un molde, como el molde de una torta. El molde, el contenido y en el continente. Bueno, es una forma gráfica para poder comprender de qué estamos hablando. Para establecerlo más puntualmente desde el punto de vista jurídico, decimos que se trata de ese conjunto de solemnidades que establece, que prescribe la ley para la celebración de un acto jurídico. La ley me establece, me determina cuáles son las solemnidades que se deben llevar a cabo respecto de la celebración de un acto jurídico. Por eso decimos, ese molde exterior, ese continente, es el que encierra esa declaración de voluntad. Y es contemporáneo con el acto jurídico. Por eso decíamos que era uno de los elementos esenciales del acto jurídico, es la forma. Es esencial para que exista un acto jurídico, debe contar, además del sujeto, del objeto, de la causa fin, con la forma. Es decir, no puede existir un acto jurídico sin forma, conforme a lo que estamos diciendo en este momento. Siempre es contemporáneo, coetáneo con la celebración del acto jurídico. Aquí hay que hacer una distinción con algo que tal vez en los primeros años de estudio, en los primeros tiempos, mejor dicho, se puede confundir. Hay que hacer una distinción con los conceptos de forma y de prueba. Son conceptos diferentes, aunque se encuentran vinculados entre sí. La prueba viene siendo la evidencia de que existió un acto jurídico y del contenido de ese acto jurídico, es decir, ese conjunto de elementos mediante los cuales voy a acreditar, voy a demostrar la existencia y el contenido del acto jurídico. La prueba, esta evidencia de que el acto existió y su contenido, puede ser o no contemporánea con el acto jurídico, a diferencia de la forma, que es contemporánea, es un elemento esencial del acto jurídico. Acá puede ser contemporánea o coetánea o no. Ejemplo, en un contrato de locación que debe ser por escrito, la forma del contrato de locación que debe ser por escrito es la forma de esa declaración de voluntad. Y de paso, es la prueba, es la evidencia, ese contrato sirve de evidencia, sirve como un elemento para demostrar la existencia y el contenido del acto jurídico. Pero también puede ocurrir que no sea contemporánea la prueba al momento de la realización del acto, como por ejemplo, ocurre con, supongamos que ese documento se extravió, se rompió, se perdió, se incendió. Otra forma de prueba puede ser la de los testigos. La prueba de los testigos es posterior a la realización del acto jurídico. En ese caso no es contemporáneo. Por supuesto que pueden existir actos jurídicos que no pueden probarse o que no se pueden probar nunca, pero bueno, por eso, esa es la diferencia. ¿De qué me sirve esto de la forma del acto jurídico? Y de mucho, porque principalmente, como decíamos, ayuda y facilita la prueba justamente. Además, las formalidades hacen que aquellas personas que van a realizar un acto jurídico no lo hagan tan ligeramente o de modo imprudente, sino que lo piensen un poquito más.
ni hablar si se trata de una formalidad que, por ejemplo, le da publicidad al acto, es decir, lo hace público. Bueno, eso protege los derechos de los terceros. Tiene un montón de ventajas esto de la existencia de las formalidades de los actos jurídicos. También de desventajas, por supuesto. Generalmente esto es más costoso, realizar, por ejemplo, en el supuesto hipotético caso de un acto que realicemos que se trate de una escritura pública. Y bueno, sale más caro, lleva más tiempo, etcétera. Cuando hablamos de la forma de los actos jurídicos, debemos decir que cuentan con una clasificación. Tenemos, por un lado, los actos llamados no formales o de forma libre. Los actos no formales o de forma libre. Y por otro lado, tenemos los actos formales o con una forma impuesta por la ley, cuando la ley exige una forma determinada. Cuando hablamos de los actos no formales o de forma libre, son aquellos en los que las partes pueden convenir la forma de celebrar el acto jurídico que consideren más adecuada, más conveniente, la eligen la forma que quieran. Ejemplo, le presto dinero a una de mis mejores amigas. Bueno, yo le puedo prestar 100.000 pesos en un contrato de mutuo, que es el contrato de préstamo de dinero, y lo puedo hacer verbalmente. Esa es una forma verbal. O lo puedo hacer por escrito, podemos hacer un papelito o un instrumento privado en donde te presté en el día de la fecha 100.000 pesos, devolver así WhatsApp, o aún más, puedo elegir una forma todavía aún más gravosa, más grave, más importante, como hasta podríamos hacer una escritura pública de un contrato de mutuo. O no, como dijimos, nada, verbalmente. Es decir, la forma es libre. Es una clasificación de forma de los actos jurídicos no formal. Lo mismo puede ocurrir, por ejemplo, con el contrato de mandato. Le pido a un familiar que realice tal o cual acto jurídico en nombre y representación mía, por ejemplo, y a través de un acuerdo entre las partes convencional, y también elijo la forma que quiero. Por otro lado, esos los no formales o de forma libre. Y por otro lado están, como dijimos recién, los formales o con forma impuesta. Cuando la ley dice, este acto jurídico debe ser realizado de tal y cual manera. Dentro de esos actos jurídicos formales o con forma impuesta tenemos, a su vez, dos categorías. Los formales solemnes o con forma absoluta, formales solemnes o de formalidad absoluta, y los no solemnes o de formalidad relativa. Bueno, cuando hablamos de los actos formales solemnes de formalidad absoluta, estamos hablando de una formalidad que me impone la ley, bajo pena de nulidad. Es decir, si no cumplo la formalidad que estableció la ley, ese acto jurídico es nulo. Es nulo, es como si nunca hubiera existido. Es el caso, por ejemplo, el caso de la celebración del matrimonio, por ejemplo, en donde se establecen formalidades que si no se cumplen es nulo. Diga, fulano de tal, está como esposa, menganita de tal, o, sí, no dice nada y a pensarlo. Bueno, si no se cumple es nulo, con las formalidades impuestas por la ley. También ocurre, por ejemplo, en el caso de la donación de inmuebles. El contrato de donación de inmuebles debe ser realizado por escritura pública. Si no se realiza por escritura pública, es nula esa donación. Dije de inmuebles, puede ser de inmuebles, de muebles registrables también, o por ejemplo las formalidades impuestas para la confección de un testamento. Esos son actos formales solemnes de solemnidad absoluta. Si no se cumple con lo que dijo la ley, el acto jurídico es nulo. Y por otro lado están los no solemnes o de formalidad relativa. ¿Cuáles son estos? Estos son aquellos en donde la ley me impone una forma, pero si no se cumple con la forma, no va a haber pena de nulidad. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es esto? La ley
en los no solemnes de formalidad relativa, la ley dice que la falta de cumplimiento de la forma, la omisión de la forma, impide que se produzcan los efectos que están destinados a producir. Es decir, no permite que produzca el efecto que se quería, pero sí generan otros efectos. ¿Cuáles? Que habilitan a las partes a que demanden el cumplimiento de las formas. Ejemplo, el típico caso, esto es lo más común, el típico caso de la compra-venta de inmuebles. La compra-venta de inmuebles debe ser realizada por escritura pública, pero ¿qué pasa? Todos saben que muchas veces se realizan estos actos jurídicos en vez de realizarlos por una escritura pública por cuestiones de costo, de tiempo, de no conocer cómo dispone la ley, como fuera, se realiza a través de el llamado boleto de compra-venta de inmuebles. Frente a un acto jurídico de formalidad relativa no solemne, en donde la ley me está diciendo que debo realizarlo de determinada forma a través de una escritura pública, pero se realizó a través de un instrumento privado, de un boleto privado de compra-venta de inmuebles. ¿Qué va a pasar? Y, como dijimos recién, el hecho de haber omitido realizarlo como lo dijo la ley, impide que se produzca el efecto, es decir, la constitución de la compra-venta del inmueble, pero genera el derecho en las partes a que se pueda demandar el cumplimiento de la forma. ¿Qué significa? Si yo tengo un boleto privado de compra-venta y con determinadas características y requisitos que exige la ley, yo puedo pedirle, por ejemplo, al vendedor demandarlo para que realice la escritura de compra-venta de ese inmueble. Lo mismo pasa con otros tipos de contratos, como por ejemplo puede ser el contrato de cesión de derechos, también puede ocurrir lo mismo, o por ejemplo con el de renta vitalicia. La ley establece formalidades que, si no se cumplen, no va a producir los efectos, pero sí hace que las partes se puedan demandar para el cumplimiento de la forma. Generalmente, estos actos jurídicos de formalidad no solemne o de formalidad relativa se producen en los contratos que deben realizarse por escritura pública y no se realizan por escritura pública. Bueno. Otro punto a tener en cuenta es esto de la famosa regla del principio de libertad de formas. Esto lo tenemos regulado en nuestro Código Civil y Comercial de la Nación Argentina en el artículo 284. En el artículo 284 nos dice que la ley no exige una forma determinada. Si la ley no exige una forma determinada, las partes pueden convenir, pueden acordar, pueden elegir las que ellos interpreten más convenientes para ellos. Por eso dice regla de la libertad de formas. Si la ley no exige una forma determinada, las partes pueden elegir la forma más conveniente. Es más, el propio artículo 284 también dice, las partes no solo que pueden elegir la forma más conveniente, sino que además hasta pueden agravar la forma, es decir, pueden elegir una forma más exigente, más gravosa que la que impone la ley, en caso de que la ley imponga alguna forma. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que en realidad decimos la regla es la libertad de forma y la excepción es que la ley imponga determinadas formas. Pero resulta que hay más casos en donde la ley exige una forma que caramelo en un kiosco, es decir, son tantos los casos en que la ley exige la forma, por ejemplo, la forma escrita, que se termina diciendo que esa regla impuesta en el 284 en realidad se invierte y que en realidad es más común que la ley exija una forma que no la exija. Bueno, eso en orden a los conceptos generales de forma y prueba. Luego vamos a ver la clasificación de los instrumentos, la distinción entre documento e instrumento, entre instrumentos públicos y particulares, pero bueno, eso lo vamos a ver en la próxima a continuación. Bueno, a seguir estudiando con muchas ganas, ánimo y entusiasmo, como siempre les digo.
Nos vemos en la próxima.